Yo creo que para introducir el tema de Argentina tenemos un tape que armó la producción muy... Un tape es muy televisivo, ¿no? Es como muy noventoso. Está bien, un tape. un tape. Un tape para tapar lo importante que armó la producción, que yo creo que representa fielmente lo que terminó sucediendo, que lo vamos a ver a continuación, mientras que yo me tomo un mate. Una ruptura del contrato electoral y por eso pasó de 56% hace 2 años a una pérdida muy ¿Cómo te importante quiere, en Daniel septiembre, Castro? y veremos este domingo qué sucede, pero si pasan de 56 a 40 ya Está festejan. enamorado. 56 a 40 ya festejan. ¿Cómo fueron los resultados? No sé, 41 sacaron. Ah. ¿Qué te estás jactando? ¿De qué? ¿De que habías interpretado bien las encuestas? Ahora escucharemos un sesudísimo análisis de Brian Magil. No, vamos a conversar. Al respecto, no, mentira, no. ¿Dijo Brian Magil? ¿Dijo Brian Magil? Magil. No. Es una falta de respeto. Obviamente que yo le tiré... Yo soy muy pesimista siempre que hay una elección para intentar amargarme poco. ¿No eras un periodista objetivo? ¿No te daba lo mismo el resultado? Obvio que no me da lo mismo. Ninguna de Obvio las que dos yo quería que cosas. pierda rotundamente Javier Milei. Como vos también querías que pierda rotundamente Javier Milei por el bien de tus compatriotas. Y creo yo. Sorpresiva y contundente victoria de Javier Milei con 40%, salvo para Marcos Casas. No, a ver, hay una realidad. Yo no esperaba que vote tan mal el peronismo. Yo no esperaba que pierda en provincia de Buenos Aires. Yo nunca esperé que el Colo Santilli, tampoco el Colo Santilli esperaba ganar a un nivel que prometieron todos raparse si ganaba. O sea, Voy a preguntar algo en vivo de parte de la audiencia. En carajo, sí. Muy Voy, lindo. voy a hacer... yo lo sé. ¿Qué Yo me lo pregunto impo- por qué me- ustedes. qué me importa? ¿Qué se votaba? No, Sí, exactamente dale. qué se votaba. Vamos desde... Yo lo tengo re claro, es por ustedes. ¿Qué se Vamos votaba? desde atrás para adelante. Como dijo Donald Trump, se votó las midterms. Las midterms. Midterms. Elecciones de medio término. Argentina saben que si hay algo que nos apasiona más que el fútbol y el dulce de leche Es es votar. votar, con lo cual cada 2 años tenemos elecciones y a veces menos porque hay algunas elecciones municipales o provinciales o lo que fuera. Hermoso. En este caso fueron elecciones legislativas Si nacionales. no, fueron Gran Hermano. Y si no, Gran Hermano para poder votar y con SMS, porque todavía se vota con SMS en Gran Hermano, decidir quién sale de la casa o quién se queda. En este caso no votábamos quién se queda en la casa, sino quién entra a la casa. En el caso del Congreso de la Nación, teníamos una renovación parcial de la Cámara de Diputados y Senadores, lo que sería acá lo que vos no querés que exista, que es 2 cámaras. Bien. Ahí existen 2 cámaras todavía. Se renovaba 1/3 de la Cámara de Senadores y 1/3 de la Cámara de Diputados. Lo que suponía, en realidad lo que se ponía en juego eran 2 cuestiones muy claras. La primera era, después de una elección muy mala del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y uno me dice, ¿qué se votaba el 7 de septiembre? exacto. Elecciones legislativas, pero de la provincia de Buenos Aires. Que es importante porque la provincia de Buenos Aires tiene 13 millones de electores que representan más de un 30% del electorado nacional. Entonces, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires... legislativa provincial es como el edil, pero que tiene más poder. Sí, es como Ok. el edil que tiene más poder y además representa, en el caso de la Argentina, lo que siempre se llamó en términos de politológicos, pero también periodísticos y también del sentido común, la madre de todas las batallas. Se habla de la provincia de Buenos Aires como la elección que define cualquier tipo de cuestión a nivel nacional. Si bien alguna muy rara ocasión quien ganó en la provincia de Buenos Aires no ganó la elección nacional porque juntos se dio una casualidad que todo el resto de las provincias se pusieron de acuerdo y por mucha diferencia o como suficiente como para dar vuelta a eso, igual en general la provincia de Buenos Aires tiende a definir la elección nacional. Y lo que pasó el 7 de septiembre, que fue una elección provincial, fue que en una decisión disputada dentro del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió desdoblar la elección, es decir, la provincial, separarla de la nacional, que fue la que se dio este 26 de octubre, y tuvo un resultado espectacular en ese momento, que le ganó por 14 puntos a la Libertad Avanza, a los candidatos de Javier Milei. Entonces todo el mundo, y ahí creo que la primera gran sorpresa o el primer gran cisne negro de la elección argentina ya no es lo que pasó en octubre este domingo, sino lo que pasó en septiembre, que lo que en su momento fue súper sorpresivo, que es que el peronismo haya recuperado y haya ganado la provincia con ese margen y holgura, generó una especie de expectativa de que ahora iba a pasar algo, si no similar, porque ya se hablaba de un recorte en la posibilidad de que bajara la diferencia entre uno y otro, sí que igual iba a triunfar el peronismo y había que ver por cuánto. Bueno, ganará por 8, ganará por 7, ganará por 5. Ahí tenemos la comparativa, ¿no? O sea que por lo menos en colorcito, eso es solamente provincia de Buenos Aires entre septiembre y octubre, pero pasó un mes y uno diría,
qué pasó en tan solo un mes. Y como vos bien decías, hay que pensar si la anomalía, si el cisne negro fue septiembre o si fue octubre, ¿no? Bueno, si uno analiza la trayectoria electoral de los últimos 20 años, no de ahora, lo que tenés como respuesta primaria a eso es el peronismo y el antiperonismo tienen un peso tradicional que se mantiene y se sostiene bastante firme, obviamente con oscilaciones y con momentos. No es lo mismo votar después de un gobierno de 4 años de Alberto Fernández que votar después de 2 años del gobierno de Javier Milei. Entonces eso hace que algunos humores vayan variando, pero en general lo que más se sostiene en forma firme en Argentina, y creo que hoy en día por lo menos las personas que a mí me interesa leer, escuchar y con las cuales dialogo incluso, están pensando es que la identidad más fuerte política que se sostiene en la Argentina, que durante muchísimos años fue el peronismo, como identidad histórica que cumplió 80 años en algún punto, hoy en día creo que es el antiperonismo, y más específicamente a mí me gusta decir que es el antikirchnerismo, porque si bien uno podría decir, bueno, pero Kicillof no es necesariamente kirchnerista en términos de que en la provincia de Buenos Aires podía haber una distinción, porque él se presentó como una especie de tratar de ser una decisión que se emancipe de Cristina Fernández de Kirchner, a mí me parece que la sociedad en general, y sobre todo los que votan en contra del peronismo y del kirchnerismo en particular, ven a Kicillof como claramente un representante del kirchnerismo, no lo ven como un representante del peronismo federal o alternativo. Pero de todos modos esto del desdoblamiento fue como la primera diferencia grande pública entre Cristina y Axel, ¿no? Sí, al punto que algunos lo señalan como que ahora, Sí. y yo tengo fuentes y he hablado con personas, dentro del cristianismo hay personas que están contentas con el resultado del domingo. Claro, es fuerte decirlo claro. de esa manera, pero es ¿Por real. qué? Porque entonces observan que incluso la intendenta de Quilmes, que es un municipio no menor, pero sí menor en términos electorales de la provincia de Buenos Aires, Por eso te pusiste... Mayra Mendoza, con una camperita Adidas. Por como eso Mayra estás de Mendoza, Adidas, claro. Ella dijo... Revelando su fuente. La diferencia es que yo siempre estoy con Gabriela Díaz y Mayra Mendoza desde hace un año. Es Pero bueno, verdad, está ok, bien, vamos ok, a ok. hacer esa diferencia. Salió a tuitear el domingo, se tuiteó encima y Sí. dijo, Cristina siempre tiene razón. Sí, Dijo. claro. Y la verdad es que la interpretación, otros intendentes se manifestaron bastante contrarios y enojados a esa posición, pero no tanto porque tenga o no tenga razón Cristina, en general son una postura más intendentista, es decir, de ellos mismos, Claro. dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, diciendo, mira, llenaron la lista de gente que no representa a las intendencias, que no representa a las bases, que no representa a los sectores populares, y ahora vienen a reclamar que nosotros no pusimos tanto empeño en los votos. Hay que reconocer que el peronismo, más allá de la derrota, perdió casi 300.000 votos entre septiembre y octubre, que no explica igual, porque la Libertad Avanza ganó 850.000 votos. Entonces Claro. no explica lo que pasó, pero sí explica que hubo menor votación. En provincia de Buenos Aires, de hecho, dijiste 800.000, es... La Libertad Avanza recuperó Sí. entre septiembre, en 50 días Sí. sacó 850.000 votos más. Sí, es casi 1 millón de votos más en un mes en provincia de Buenos Aires nomás. Sí. Es un montón. Yo Un montón. hice una recopilación de los datos que mostraban eso porque empecé a buscar. Bueno, hubo mayor... Lo que se dijo después del 7 de octubre fue participó muy poca gente, que efectivamente participó muy poca gente en la elección, cerca de un 61% en ese momento. Venía siendo la tendencia del último año en todas las elecciones provinciales que hubo este año. Se daba una baja participación electoral. Argentina es un país que tuvo una tradición electoral legislativa por arriba del 70%, y ayer, el domingo, votó el 68% del padrón, lo cual es la votación legislativa menor en participación desde el retorno de la democracia en 1983. Esto igual no explica la diferencia electoral. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijeron en la Libertad Avanza? Bueno, tenemos que ir a recuperar los que no votaron, que en general creemos nos apoyarían a nosotros. Si el peronismo, todos los que lo pueden votar lo votaron, estos nos van a votar a nosotros. El aumento de participación electoral de septiembre a octubre, solo en provincia de Buenos Aires, que podemos decir que define en algún punto la elección de lo que pasó, fue muy minoritario. Habrán votado 100.000 personas más, un poco menos Sí, sí, incluso. sí. O sea, no fue por ese lado que No apareció. mueve No la cambió el aguja. ausentismo, no movió la aguja. Lo que sí movió la aguja, me parece a mí, es los 300.000 que perdió el peronismo por un lado. No me atrevo a decir que fueron todos a la Libertad Avanza, ni mucho menos. Los casi 550.000 que dejaron de votar en blanco y votaron por alguna Claro. opción. Yo ahí creo que la mayoría de esos habrá votado por la Libertad Avanza. Y los eso tiene 300.000 que ver, perdón, que sí. perdió Provincias Unidas. Claro. Sí, todo el sector de lo que se mostraba como o bien peronismo alternativo o bien pro alternativo, eventualmente Puyaro en Santa Fe es pro, pero Randazzo, que estaba en Provincia de Buenos Aires, es peronista, bueno, o era peronista, y todo ese sector, o Schiaretti en Córdoba, por Schiaretti ejemplo, en Córdoba, super estaba pensando, super peronista,
no logró en la provincia de Buenos Aires cautivar, sino que perdió 300.000 votos de septiembre a octubre. Si bien se presentó con otro nombre, perdió 300.000 votos. Entonces vos ahí tenés 300.000 votos que perdió esta fuerza, 300.000 votos que perdió el peronismo y 550.000 votos en blanco que pasaron a ser activos o que votaron por alguna opción. Ya ahí tenés 1 millón y pico de votos, 850.000 creció La Libertad Avanza, 150.000 creció el Frente de Izquierda, 150.000 creció el resto de las fuerzas que se presentaban ahí como opción. Entonces ahí tenés el 1 millón y pico de votos que cambió. Te pregunto, respecto a lo que era voto en blanco, que pasa a ser voto positivo para La Libertad Avanza. Que presumimos. Bueno, que presumimos que pasa a ser voto positivo. ¿Cuánto de eso tiene que ver con, o podemos interpretar que tiene que ver con la presión de Estados Unidos con decir, si no votan a Milei, se viene un lunes negro, no ponemos la plata, ¿no? Bueno, cuando yo digo que el antiperonismo es la identidad y el antikirchnerismo son la identidad política más fuerte de la Argentina, creo que tiene que ver y está ligado expresamente a eso, pero también logró movilizar algunas pasiones que no necesariamente son identitariamente antiperonistas, aunque yo creo que hay un 40% muy firme de antiperonismo en la Argentina. Entonces, que saque 41% a Milei en una elección. Quizás lo más llamativo o lo más novedoso fue que Provincias Unidas, este sector de peronismo y pro alternativo, moderado, que intentaba las mismas políticas económicas y políticas que Milei, pero por otro lado, bueno, no sacó más que el 7% nacional. Estamos hablando de una debacle, digamos, con candidatos provinciales y en sus provincias que salieron muy derrotados, como Puyaro en Santa Fe y como Schiaretti en Córdoba. En el caso de la intervención de Estados Unidos, a mí lo que me parece es que fue definitoria. Es novedoso y llamativo que en la última semana antes de las elecciones, toda la comitiva y la plana mayor del JP Morgan, el banco de fondos de inversión más importante de los Estados Unidos y a nivel global, se haya hecho presente en la Argentina, digo, con Tony Blair, que también vino acá y lo recibió llamando Orsi, también fue polémico, que lo recibieron a Condoleezza Rice, todos hicieron una gala en el Teatro Colón, y después el acto de cierre de campaña, si bien no era un acto de cierre, pero fue la última aparición pública de Javier Milei, fue con toda la comitiva del JP Morgan hablándoles a ellos, digamos, sobre lo que iba a pasar en Argentina. La intervención de Trump y Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, diciendo, Argentina se está muriendo, vamos a hacer todo lo necesario para salvarlo, poniendo $2.000 millones, comprando pesos para que el dólar se sostenga más o menos estable. Después de la elección, 20.000 Trump... millones. No, 2.000 de compra directa de pesos en el mercado cambiario, que nunca había pasado en la historia. O sea, Trump y 20.000 compró de pesos. swap, además le ofrece como Wow. garantía. ¿A quién se le ocurre Pero comprar ahí pesos al argentinos? final algo de toda esa plata ya la largó. O... No, esos Sí, 2.000 compró. los puso comprando pesos, más allá del swap. Y al El final swap tenía está activo, razón igual, en todavía no lo comprar. usaron. Al final tenía razón en comprar pesos porque el lunes Bueno, baja el bajó, dólar ayer bajó y, ayer bajó un buen porcentaje. y el peso se revaloriza. Bueno, Entonces, al final es un buen Pero negocio. no es solo esto. O sea, es a increíble. Trump esto le generó increíble. mucha polémica interna. Está no solo 1400. Sí, no solo Elizabeth Warren, sino muchas personas internamente en Estados Unidos empezaron a reclamar por las políticas comerciales, por el Bajó un beneficio que 3,6%. le implicaba a los sectores agrícolas argentinos en detrimento de los farmers norteamericanos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo decían, hay shutdown, cerraste el gobierno, cerraste un montón de cosas y la política económica que tenés es darle 20.000 millones de swap a Argentina, 2.000 millones para comprar pesos y además prometerle que le vas a armar un fondo económico de garantía con el JP Morgan y otros fondos de inversión, BlackRock, la Refin, todo lo que ya hemos hablado, para que además le pongan 20.000 millones más. Increíble. Para mí eso fue un poco blef en el sentido de que ahora con el resultado legal aparentemente no haría falta ese otro palo de 20.000 millones. Porque vieron que los mercados no tienen que pasar algo real, es todo sensaciones, susto, mental. Y si bien ayer bajaron 400 puntos el riesgo país, Argentina está en 700 y pico, se estipula que tiene que llegar a 400 aproximadamente para volver al mercado de crédito y poder endeudarse para pagar deuda, como dice Javier Milei. El índice JP Morgan perforó los 700 puntos. O sea que, claro, Por eso. bajó unos 400, 380. Exacto, estaba en 1.000 y pico. Sí. Se estipula que cuando llegue a 400, más o menos estamos en un riesgo país aceptable para salir a tomar deuda en el mercado Claro, privado y no necesariamente en el Uruguay FMI, tiene que 300 y estamos- poco. que estamos O podridos sea, del FMI. es el efecto mariposa. Un día a alguien se le ocurre en una Decir que va a apoyar a en un Argentina. en un brainstorming se le ocurre el eslogan si querés el pelado, vota el colorado, o al revés. Y a vos te sube el precio de la Coca-Cola, básicamente. Sí, es algo Es así, así. es algo así. Yo creo que, otra vez insisto, creo que la intervención, la presencia de 12 aviones privados del JP Morgan en Argentina la semana previa, la presencia de Tony Blair, Condoleezza Rice. 12 aviones privados Jimmy- sigan separando latitas de botella, Bueno, por favor. además,
yo creo que ahí demostraron además qué niveles de seguridad manejan, porque no fueron todos juntos en uno, porque si se caía se pudría todo, fue cada uno en su avioncito, estuvieron ahí presentes. Creo que la injerencia de Estados Unidos, que es, históricamente Estados Unidos ha tenido injerencia en Latinoamérica y en muchos países, eso está claro, pero la injerencia en una elección en forma tan directa, expresando yo estoy con vótenlo porque si no Argentina se muere. Fue pornográfico. Si no saco plata. Sí, fue pornográfico y creo que tuvo efectos concretos en la población. ¿Por qué? Porque si hay algo que, además de la pasión antiperonista que existe en Argentina, es la pasión por el dólar, existe una cuestión bastante central. Venimos de 40 años de democracia. La pasión por el dólar. Sí, es que es una pasión por el dólar en Argentina, es una pasión, es inexplicable. Sí, la podemos charlar, pero digo, es una pasión. Y es que los últimos de 40 años... Y eso que está maquillado. Sí. Y eso que está photoshopeado. Tenemos fácil, de los últimos 40 años de democracia, fácil, voy a tirar un número al azar, pero después lo podemos analizar más en detalle, pero fácil 32 años de crisis permanente y de un momento peor que otro. Y muchas crisis hiperinflacionarias, muchos experimentos fallidos en términos de estabilización económica. Entonces, son muy pocos los resabios y los resortes de una democracia que ha funcionado o ha logrado conquistar derechos, mejorar la situación de vida, más allá de la cuestión propiamente dicha de derechos civiles y democráticos. La década ganada, ¿estás hablando? Ni siquiera llega a eso, pero sí, fue el momento... Los 8 años ganados. Fue el momento donde... Bueno, si le podés sumar, si querés, yo podría sumarle el 83 de Alfonsín hasta el 85 Alfonsinista, de Alfonsín. Mirá qué interesante. Le podés sumar, si querés de estabilidad, Sí. le podés sumar la primera etapa del gobierno de Menem. De Menem. Es espantosa en términos 90, de términos, 92, pero sí. logró estabilizar Sí, una época es hiperinflacionaria. verdad, sí. Entonces vos tenés etapas donde se lograba estabilizar cierta cuestión y entonces la gente podía vivir relativamente en calma. Cuando vos tenés un país que hace 15 años, o 12 si querés, sí. que vive en permanente crisis, un momento peor que otro, una semana más inestable que la siguiente, cuando vos venís de afuera, que además sos el que tiene efectivamente el cuchillo, el tenedor, la torta, la tarasca, todo, Sí, sí. y le decís, mirá que si no gana Milei, acá se pudre todo. Sí. Y la gente un poco reacciona. Y te hago la siguiente pregunta entonces. Niega la tesis de que el argentino efectivamente estaba mal porque por algo votan así en septiembre, o sea, no es que de un momento para otro el argentino empieza a decir, che, no estamos viviendo re bien con Milei, sino que por el contrario, el argentino pasa a decir, tal vez con esto que dice Trump y con todo esto que está sucediendo, todo en realidad puede estar mucho peor. Yo creo que así como lo que hizo Estados Unidos, Scott Bessent, Donald Trump y demás, se llamó salvataje, y ayer Elizabeth Warren, senadora norteamericana que critica mucho este salvataje, dijo, ¿por qué no salva a los ciudadanos norteamericanos y cuándo va a dejar de salvar a países y a su amigo y qué sé yo, y ganó plata? Porque Trump ayer salió a tuitear y dijo, gané plata en Argentina, al final vieron que era un buen negocio. Es increíble, o sea, con ese tipo de cinismo, ¿no? No, Trump, no sé, es cínico, pero no es a propósito cínico. Si vos lo escuchás todo el tiempo, él no tiene figuras metafóricas. Él no sabe. Es literal, entonces, es literal. y él solamente no dice cosas tácitas, no dice cosas a interpretación. Okay. Él es absolutamente literal. Está simplemente enfermo. Y no, él solamente dice Bueno, las cosas. de literalidad. El Literales. cinismo es una enfermedad. Literales, no, pero no es un cínico. Él no Acabo de decir que es dice un como, cínico. bueno, importa, esto es muy importante para la libertad. Él dice tipo, no, bueno, yo quiero que gane este. O sea, Sí, no yo creo tiene que en ese filtro sentido, en él y Milei son pensar y iguales. decir. En ese sentido, por eso Completamente, se sienten Yo creo que a Milei le gustan mucho las figuras simbólicas, como los niños envaselinados. sí. Sí, igual Trump Pero no, también es un lírico. sí, pero no son muy elevadas, no es que tiene una gran poética. No pero son más allá de nada eso, elevadas. más Pero el allá otro de es eso, literal. Piensa, dice y no Puede pasa ser. una figura metafórica en el medio puede ni ser, ahí. Puede ser. Volviendo a lo de... Te repito la pregunta. ¿Cuánto pesa esto de, bueno, en septiembre ya la gente había dicho no estamos viviendo bien, o sea, pero con toda esta injerencia y con todo esto de si no votan a Javier Milei, se viene un lunes negro, podemos estar mucho peor. Sí, creo que, o sea, yo, dos cosas. Creo que ayer hablábamos, creo que lo hablaba con vos, y es que el gobierno salía a decir 2 de cada 3 argentinos no quiere al peronismo, y es real. Sí. Y el peronismo salió a decir 6 de cada 10 argentinos no quieren a Milei. Sí. Y también es verdad. Digamos, esos son factos. Ahora bien, los factos después son... ¿Qué?
No, digo, o sea, sí, datos. Hay que interpretarlo. Estamos hablando de interpretaciones, Bien, sí. en cuanto a interpretaciones, a mí me parece que, porque el índice de confianza del consumidor, la imagen positiva de Javier Milei, que orilla el 40%, pero es la etapa más baja, no es que Sí, está en sí, ascenso, cae. es la caída, muestran que efectivamente eran los números esperables o posibles, aunque yo, y ahí Nobleza Obliga, no la vi, digamos, yo creía que con un 35 iban a festejar y era lo que más o menos iban a sacar, sacaron bastante más y es verdad que hace 6 meses ellos decían sacamos 45, pero bueno, Sí, claro, sí, sacaron sí. 41 que hace 2 semanas era improbable o impensable, no sé si era improbable, pero era lo que no pensábamos que iba a pasar. Y a mí me parece que sí, que si vos tenés una destrucción del empleo del orden del que estás teniendo, si tenés destrucción en la industria, en el consumo, se perdieron más de 250.000 empleos formales y demás, 12 puntos de pérdida de salario real, ¿no? 12 puntos de pérdida de salario real. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que la población efectivamente esté dañada. Pero Claro. si vos analizás los pequeños, porque también son pinceladas, de intervenciones, de entrevistas que aparecieron, incluso en medios, si querés, Gelatina, Futurock, El Destape, todos los que quieras que son, digamos, de otro extracto político partidario. Les preguntaban a la gente a ver por qué votaban. Decían, mira, a mí no me gusta esto, no la estoy pasando bien, qué sé yo, pero la verdad que veníamos de algo tremendo. Entonces, los análisis tienen que incluir necesariamente que aunque hayan pasado 1 año y medio o casi 2 años de gobierno de Javier Milei y que la experiencia que se atravesó con Alberto Fernández y con el último gobierno peronista, después del 7 de septiembre uno quizás malinterpretó que había quedado olvidada. Bueno, creo que no quedó olvidada. Ahora bien, pero eso ya sucedía antes de septiembre. O sea, yo lo que quiero Sí, pero lo que pasa antes de septiembre analíticamente es que comprender es qué pasó entre septiembre y octubre. no, yo creo que la gente se asustó. Eso, está. Y creo que hay muchos sectores que no habían apoyado a Javier Milei que dijeron, ojo, pará, porque lo que vuelve es el peronismo. Claro, por eso. Y ante la Y posibilidad ese de que vuelva el peronismo peronismo, sin Trump, sin el apoyo de Estados Unidos. Mirá, creo que vos lo sabés porque lo sabés perfectamente y hablas con muchas personas también, que el peronismo, después del 7 de septiembre, agarró el cuchillo y el tenedor y dijo, listo, nos los comemos Sí. en 2 pancitos y ya está. Ya Es- volvimos. Es más, hicieron la estrategia del meme de Do Nothing Win, ¿no? Que además, en su momento era un gran meme, el de Tayana, que era el que encabezaba la lista al Senado, si no me confundo. Sí. Que era además un candidato que no tiene un gran caudal electoral, fue un candidato ahí de perfil mediano bajo, que era tipo, bueno, tienen un candidato narco, tuvieron que poner al Colo Santilli, que es ultracasta, o sea, están haciendo tantas cagadas ellos que el peronismo en esta elección básicamente fue tipo, bueno, no hago nada y gano, ¿no? Pero en el medio Javier Milei fue a buscar a Estados Unidos, recogió el apoyo de Estados Unidos y mi segunda tesis de por qué sucede lo que termina sucediendo, que yo quiero hacer un paréntesis. Si bien en Sarandí dije van a sacar 40% y van a festejar, y fue lo que pasó, yo tampoco la vi. O sea, yo siempre tiro para arriba, como para no desilusionarme tanto. Yo también esperaba un 35-32, ponele. Yo creo que incide mucho lo de Trump. Y en segundo lugar, yo creo que incide un elemento muy fuerte, que es que la campaña de Javier Milei hacia septiembre fue kirchnerismo nunca más. Y cuando vos colocás la campaña del miedo en el centro, en Argentina no funciona. Funciona en Uruguay y es esto lo que funciona. Este canal, este programa, que es la campaña del miedo. Y en segundo lugar, ¿qué hizo el peronismo ahora? Gringos nunca más. Y la verdad que dijeron, gringos nunca más, o sea, dólares, sí, o sea... Eso de Argentina o Estados sí. Unidos, que fue la campaña del peronismo, yo no sé. Mira, yo creo que a ver, yo creo que la campaña del miedo en Argentina puede funcionar. De hecho, creo que lo que operó fue el miedo, pero fue otro tipo de miedo. Pero fue un miedo no realizado por el emisor, sino un miedo implícito. Sí, y un miedo que impuso Trump también con declaraciones. O sea, están las dos cosas. Sí, pero no de Milei. No de Milei, pero una O amenaza sea, no muy era clara. Milei diciendo vuelve Si no el me peronismo. votan, no, Claro. No, pero fue una amenaza muy clara y concreta por dos razones. Primero, porque el peronismo se envalentonó Claro. y dejó entrever que ganamos, Y volvemos, además qué sé yo. el síndrome del ganador, como le pasó a Massa hacia el balotaje, ¿no? Sí, probablemente sí, pero igualmente me parece que ahí sí, ahí vamos, pero pará, un segundo. Primero, Tayana era candidato a diputado porque en la provincia de Buenos Aires Ahí no va, había es senadores, verdad. entonces era para diputado. Segundo,
Creo que más allá de que no era un buen candidato, la estrategia política no era buena esta de no hacer nada, porque incluso esta idea de, bueno, se están equivocando, están haciendo todo mal, nosotros no hagamos nada. No, al revés. Otros dirán, no, tenés que, si te está equivocando, acelerar. Pegale. Sí. Bueno, eso quedará para los analistas de campañas políticas o los estrategas políticos. Es complicado no hacer un gol si no pates el arco. Bueno, sí, la metáfora futbolera funciona. ¿Vos jugás al fútbol, Marcos? Era golero. Era goleta. O sea, es espectacular. O sea, me acabas de decir todo. Fui golero de baby fútbol 3 años y la verdad. Lo dice todo, ser golero lo dice todo. Ay, ¿qué le pasa con los goleros? No, la verdad, mi hermano es golero. es que mis mejores partidos fue cuando menos patearon al arco. Te facilitan el trabajo. Y te Claro. reíste como Milei, o sea, es espectacular. Lo hiciste bárbaro. Sí, sí. O sea, digamos. Bueno, para Fernanda quería hacer una pregunta. Levantó la mano. Todo esto que están analizando está buenísimo, que es para una poquita gente que Sí, va para es un un- lado es o un para nicho, otro, es un porque nicho, está es un nicho, el núcleo duro, es Lloren Cucas o Cristina Nunca Más, o anti-Milei, es un psicópata, voten el tipo normal. Pero los que oscilan son esa gente que está como muy por fuera de esa identidad de El un tema lado es del que otro. oscila cada vez menos en Argentina. Bueno, por eso, o sea, todo esto que están diciendo no, que los discapacitados, que no, que Trump, que vos te pensás que alguien que es peronista va a decir, vino Trump, ok, está bien, cambió mi voto, no, es esa pequeña gente que no se, que no está como con la camiseta ni de un lado ni de otro. ¿Cuánto es Bueno, más o menos ese núcleo blando? Ahí va, porque en realidad hoy en día, si vos te pones a fijar, tenemos. Ponele que nunca la participación fue del 100%, pero no importa. Si suponete que fuera del 100%, tenés más del 30% del electorado que no está votando, con lo cual. O sea, es pila de gente que y le bueno, chupó, sí. o sea, claro, o sea, tenemos millones de claro, personas. Esa que, es mi tesis, que el partido Me Chupa un Huevo es el más grande de todos. Bueno, no sé si el más grande en el caso argentino, pero era un tercio. Se hablaba de como la elección de tercios, no fue una elección de tercios, fue una elección hiperpolarizada entre el peronismo y el antiperonismo, o la Libertad Avanza, que claramente se comió al PRO, que claramente se comió a todos, el radicalismo prácticamente no existe más, en un montón de aspectos, etcétera. Pero claramente hay un sector muy amplio de la población, por eso durante todo el año el sector de la participación electoral o del ausentismo fueron temas de debate y es un tema que está en agenda. Si la política no representa, se ha hablado y se ha escrito muchísimo, hay libros enteros escritos sobre la crisis de la democracia y la crisis de representatividad de la democracia. Por eso yo dije, de 40 años de democracia, de 40 años de democracia tenemos 30 o más de 30 de crisis permanente. Entonces, si la democracia no logra saldar una deuda clarísima que tiene, y no estoy hablando de las deudas de la democracia en términos de que estemos hablando de, bueno, no, porque Alfonsín dijo que con la democracia se come, se educa y se cura y en realidad cada vez hay más pobreza y cada vez hay más problemas, que lo hay, sino que no representan ni siquiera en términos de interés político, de propuesta política. El peronismo no propuso cosas esta vez. Entonces, si vos no proponés, y la Libertad Avanza, quieras o no, propone cosas. Propone cosas que a mí me parecen horribles, que a un sector amplísimo de la población le pueden parecer horribles, pero que a un sector de la población le parecen lógicas y que además a la dirigencia política, que no está en la Libertad Avanza y no está en el peronismo, también le parecen lógicas. Y era, en este caso, el salvataje. Acá un amigo me dice el meme de Do Nothing Win en términos futbolísticos es besar la copa antes del final, justamente, ¿no? O sea, No, yo creo que son diferentes metáforas. Una es vender la piel del oso antes de cazarla. también. Y la otra es esperar a quedarte quieto y esperar que tus enemigos se destruyan solos. Pero es como llegar a la final y que con el empate ganás y que te claven Bueno, un gol en el último minuto, ¿no? O tres, Alguien como puso te clavan. plata que ahora que vemos solo los arrobas, no sé por qué, Shankar 6402 dijo: los peronistas no hicieron ni campaña, esperaban que las cagadas de los narcos libertarios alcanzaran, le erraron, serán estrellitas yankee. Do nothing Gracias win. por esos 75 pesos. Total. Es que en esta misma línea también, a ver, hay mucha crítica, yo creo, dirigencial peronista de si Desdoblar estuvo bien, de si el que encabezaba, el dirigente era el correcto y no sé qué. Y hay un elemento central, que es que yo, por lo menos de lo que he visto, que me interesa bastante seguir la política argentina, ya saben por qué, porque soy un auce de mierda, que es que tampoco es que el peronismo está logrando proponer un plan de industrialización, un plan alternativo, o sea, una alternativa programática, digamos, al país, que lo que ahora el peronismo decía y lo que los spots de Tayana y demás eran, es votarnos para frenar a Milei. Y repito, eso es la campaña del miedo, ¿no?
No, es un discurso que se mostró como improductivo y poco seductor. Y también creo que, otra vez, vuelvo a lo mismo, la idea de que hasta hace 2 años gobernó el peronismo y había 300% de inflación. Claro. Entonces, bueno, ya milagroso quizás, por eso digo que quizás el cisne negro, quizás la sorpresa, que igual sabíamos que lo era, porque en ese momento igual nos sorprendimos, no es que no nos sorprendimos, era que en septiembre hayan sacado el triunfo que habían sacado en ese momento. Y creo que eso fue la demostración y el golpe fuertísimo que se pegó Milei y La Libertad Avanza. Y quieras o no, más allá de la intervención de Trump y Estados Unidos, que me parece determinante, hay una toma de conciencia y una lección aprendida, porque de hecho, no solo por el articulado que armaron después, por justamente la intervención de Estados Unidos, y también por el discurso posterior al triunfo, porque eso fue claramente lo que pasó, es que se arma la posibilidad de un gobierno, no voy a decir para nada amplio y de unidad y que conforme un gabinete donde incorpore muchos, pero empieza a aparecer la idea de, bueno, no voy a tratar tan mal a todos. Claro. De hecho, su discurso fue bastante moderado, dijo, le voy a hablar a todos los argentinos, a los que me apoyaron y a los que no, salvo a los cucas. A los irrecuperables. Lo dijo, a los enfermos mentales. No dijo, pero dijo a los que, bueno, a los que no entienden nada, a los que suman peras con manzanas, a los que... a los keynesianistas. Pero si uno piensa en términos de lo que ha sido la declamación política y pública de Javier Milei de los últimos 3 años, esta fue claramente la más moderada. Un estadista. La más de yo gobierno para todos y esto va a ser bueno para todos, aunque a los que no les gusta también les va a hacer bien esto que estoy haciendo. Yamandu Orsay. Bueno, sí, en algún punto completamente. Sí. Último dato que lo conversábamos ayer a la noche con Brian, compartiendo algunos insumos, que es que un análisis que intenta escapar de lo que pasa en el mes a mes de Argentina a nivel electoral, un poco hace más comprensible este resultado, que es que 2017, elecciones de medio término, cuando Macri gobernaba, ¿no? O sea, Macri gana en 2015, 2017, elecciones de medio término, dólar planchado también, luego el préstamo del FMI, Juntos por el Cambio saca 41,70%, ¿no? O sea, más de lo que saca Javier Milei ahora, que saca 40 y poco, ¿no? La Unidad Ciudadana más el Frente Justicialista suman 33%, cuando ahora sumaron 32%, ¿no? O sea, la elección de medio término de Macri y esta, en resultados, son bastante similares. En su momento, la elección de medio término de Macri se ve como una derrota de Macri, ¿no? Esta elección se ve como una gran victoria de Javier Milei. ¿Por qué? Yo creo que justamente porque lo que fue diferente fue la elección de septiembre, ¿no? Que generó un seteo de expectativas muy diferente a lo que efectivamente podía pasar. Si sacábamos septiembre, yo creo que lo que sucedía el domingo era, bueno, una elección relativamente predecible en donde en el balotaje habían ganado con el 56% y ahora sacan 40%. Te voy a matizar una sola cosa. Dale. Cuando se produce la elección de medio término de Macri en 2017, la discusión dentro del espectro de las personas que apoyaban a Macri o que estaban... era, tiene que ir más rápido. De hecho, Macri decía, después de esto voy a ir con todo, vamos por la segunda instancia, donde vamos a hacer las reformas mucho más rápido y mucho más dramáticas. El gobierno de Javier Milei llegó golpeado en términos de que las personas no dan más, no pueden más de ello, y de hecho llega con el sentido de expectativas de moderar un poco, no de no seguir haciendo sus reformas, pero llega como a una velocidad de reforma, de producción del ajuste y demás, mucho más feroz. Entonces, creo que el 41% de apoyo o de aval, aunque sea por temor al peronismo, aunque sea por temor a las amenazas de Trump y demás, el 41% de apoyo y de aval al ajuste feroz que realizó Javier Milei en los primeros 2 años y a la idea que ya propuso, que es voy hacia la reforma impositiva, hacia la reforma laboral y eventualmente a la reforma provisional, con los apoyos, por supuesto, del PRO, de Provincias Unidas y de todos los gobernadores que ahora me la tienen que venir a pedir por favor. Es mucho más llamativo y mucho más fuerte que el 44 que había sacado Macri en su momento, porque me parece que en ese momento todavía estaba la expectativa, bueno, todavía igual es más o menos moderado, no es tan grave, sí. qué sé yo. Y esto ya se ve la consecuencia, mucho más feroz. En ese momento seguía su luna de miel, decís, todavía. A mí me parece que sí. Claro. Y Milei no. Claro. Entonces me parece que este aval es mucho más fuerte. Pero ¿por qué no siguen su luna de miel? Bueno, porque no había ejecutado las reformas profundas y porque además no había perdido en septiembre.
Bueno, probablemente ese desdoblamiento funcionó como eso, pero yo no me quiero quedar en el contrafáctico de si septiembre o no fue definitorio para este resultado. Sí me quiero quedar con que seguramente fue definitorio, como dijiste vos, para el seteo de expectativas. Claro. Para la lectura y para las interpretaciones. Absolutamente. Pero esos es el juego de los que nos encanta, los sobrepolitizados. Otras elecciones de medio término mucho más disruptivas que estas son las de 2021, en donde Juntos por el Cambio y las elecciones y La Libertad Avanza sacan casi el 48% de los votos, 11 millones de votos en 2021. Y el Frente de Todos saca 44%. Esto estamos hablando ¿Por de qué cambia de nombre el partido todo el tiempo? 2021 y bueno, porque hacen frentes diferentes. Bueno, pero ahí hay una buena... Sí, dale. ahí estaba Alberto, ¿no? No solo estaba Alberto, sino que además dentro de Juntos por el Cambio hay sectores que hoy en día fueron por fuera. Bueno, claro. Entonces vos decís, hay una pérdida de no sé cuántos millones de votos, pero todos los sectores todas Provincias Unidas estaba ahí adentro. Es 1 millón y pico de votos. Bueno, pero porque la derecha, digamos, estaba aliada. Bueno, estaba aliada, no, porque la Libertad Avanza iba por fuera, lo que pasa que, porque lo estás contando como por fuera, lo que pasa que la Libertad Avanza que iba por fuera era muy chiquita todavía. Pero vos ahí estás sumando Juntos por el Cambio más la Libertad Avanza en esa elección, si no me equivoco, sacó 1 millón y pico de votos precisamente, que es más o menos lo que sacó Provincias Unidas ahora. Bueno, le saco Entonces, 1 millón y quedan en 10 millones igual. Sí. Igual es una paliza. Bueno, O seguro. sea, sí. Queda en 45%. No sé. A mí lo que me parece es que no es tan... Digo, en términos interanuales... No cambió claro, tanto la claro. cantidad de votos que tiene el peronismo y el antiperonismo. Exactamente, ese es mi punto. O sea, si vos ves todas las elecciones de medio término de varios años para atrás hasta ahora, son casi todas bastante parecidas en términos de peronismo-antiperonismo, ¿no? Pero vemos la del domingo como una disruptiva absolutamente por algunos elementos concretos. Nada. Sí, porque... Bueno, no, sí, o sea, vos escuchás todos los análisis, vos ves todos los portales y es aplastante victoria de Javier Milei, ¿no? Sorpresiva Bueno, y contundente victoria. Por ejemplo. Es que lo es. A ver, Es que lo es. porque más allá de que... Massa. Más allá de que vos digas, no, bueno, pará, hace 4 años también el peronismo y el antiperonismo estaban más o menos en esa cantidad de votos, sí, todo bien, pero vos tenés 2 años de experiencia, de crisis, de dolor, de ajuste, y entonces vos decís, bueno, si la población no tiene un mango, si la población la está pasando muy mal y demás, esto puede tener un efecto y puede generar un cambio. Y además venías otra vez el seteo de expectativas de lo que pasó en septiembre. Yo creo que no alcanza porque me parece que también es una lectura y ahí creo que empiezan a operar otra vez la interpretación de los sobrepolitizados y de los que quieren leer acá una continuidad permanente y bueno, igual no va a cambiar nada. Si no va a cambiar nada, entonces nadie haría campaña, nadie decide nada, entonces da todo lo mismo, porque igual siempre va a haber 40% para el peronismo y siempre va a haber, o 30 y pico, y siempre 40% para la oposición. Es lo que hizo Tayana.